Problemas aplicados. Rendimiento de combustible. Vamos a continuar con el ejercicio anterior del rendimiento de combustible de un vehículo. En el video anterior nos quedó una pregunta pendiente. La pregunta fue: ¿cuánto combustible se necesitará para ir de Pereira a Cartagena y qué costo tendrá? Pues bien, vamos a continuar el mismo ejercicio pero ya con esta pregunta. En el ejercicio anterior habíamos establecido que el rendimiento de un vehículo, el rendimiento de combustible, es la distancia que recorre con ese combustible que se le suministra. Y con un ejemplo específico de la vida real determinamos de que ese vehículo tiene un rendimiento de 44,07 kilómetros sobre galón. Bien, ocurre que este rendimiento y este ejemplo se hizo en la vida real, pero en la ciudad. Si ya somos un poco más exigentes o rigurosos con los cálculos, este rendimiento es solo para la ciudad, porque cuando sabemos un poco de ingeniería, el rendimiento de los vehículos aumenta cuando estamos en carretera. ¿Y por qué lo menciono? Porque la pregunta me dice cuánto combustible se necesitará para ir de Pereira a Cartagena. Para ir de Pereira a Cartagena no va a transcurrir por ciudad todo el tiempo. La mayoría del tiempo, más del 90%, va a estar por carretera. Y sobre carretera el rendimiento de un vehículo aumenta por muchos factores que no es el caso explicar ahora. Y haciendo el ejercicio con este vehículo, haciendo el mismo ejercicio, no necesariamente yendo hasta Cartagena, sino evaluando en carretera, determinamos que el rendimiento en carretera de ese vehículo aumenta a 55,8 kilómetros por galón. ¿Cómo lo obtuvimos? Haciendo el mismo ejercicio del video pasado, sencillamente no transitando en ciudad, sino transitando en carretera. Entonces tengo estos dos rendimientos. Entonces el rendimiento 55,8 es igual que decir distancia sobre combustible. El rendimiento es distancia sobre combustible. Y el rendimiento en carretera me dio 55,8 kilómetros sobre galón. Entonces quiere decir que 55,8 kilómetros sobre galón es igual a distancia sobre combustible. Esta es la ecuación principal a la cual yo voy a partir. ¿Por qué? La pregunta inicial es ¿cuánto combustible? Necesito ¿cuánto combustible? Entonces tengo una ecuación donde tengo distancia sobre combustible y el rendimiento. Entonces necesito despejar el combustible. O sea, necesito dejar la variable combustible sola para poder calcularla. En esta ecuación el combustible está dividiendo, está en la parte del denominador. Entonces la voy a pasar al otro lado del igual. Como la voy a pasar al otro lado del igual, entonces si a un lado está dividiendo, al otro lado pasa multiplicando. Entonces me queda que el rendimiento 55,8 por el combustible es igual a distancia. Ahí con esta ecuación puedo determinar la distancia, o me serviría. Pero en nuestro caso no nos piden distancia, sino que nos piden combustible. Entonces el siguiente paso es, como me piden combustible, debo despejar combustible. El combustible está siendo multiplicado por 55,8. Si está siendo multiplicado, necesito ese 55,8 pasarla al otro lado para que el combustible me quede solo. Entonces si el rendimiento, que es 55,8, me está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Entonces paso al otro lado del igual dividiendo. Allí está. Esta es la ecuación que me va a solucionar el problema. La determinamos a partir de lo que ya sabíamos, que el rendimiento es distancia sobre combustible. Bien, entonces en esta ecuación, combustible es igual a distancia sobre rendimiento. Ya tengo el rendimiento, que es 55,8, me falta la distancia. ¿Qué distancia hay entre Pereira y Cartagena? Pues esa distancia no necesariamente se la tiene que memorizar uno, sencillamente buscamos en internet cuál es la distancia desde Pereira a Cartagena y nos da que es aproximadamente 843 kilómetros, o sea que la distancia es 843 kilómetros. Sencillamente reemplazamos en la ecuación anterior, en lugar de distancia, copiamos 843 kilómetros. Bien, en esta división hay que aplicar la ley de la oreja. ¿Por qué? Porque tenemos una división y en el denominador tenemos
una fracción, o sea, tenemos como una fracción al interior de otra fracción. Eso nos da pie para aplicar la ley de la oreja. La ley de la oreja me dice que el 843 lo pongo dividido sobre 1 porque cualquier número entero está dividido por 1. La ley de la oreja me dice que debo multiplicar los extremos y también multiplicar los internos. ¿Cómo así? Multiplico los externos, o sea, 843 lo multiplico por el galón. Y el 1 lo multiplico por el kilómetro y por el 55,8. Antes de continuar, vamos a organizar un poco. Vamos a abrir un poquito de espacio y continuamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta ley de la oreja? Multiplico los extremos, o sea, 843 por galón, y multiplico los internos 1 por 55,8 por kilómetro. Esta es la ley de la oreja, que llaman. Entonces ya me quedó así la operación. Ya me deshago de lo otro. Me quedó 843 kilómetros por galón y abajo 55,8 kilómetros. Como en el numerador y en el denominador hay unidades de medida iguales, las puedo suprimir. O sea, kilómetro se suprime con kilómetro. Y ya hago la división, o sea, 843 dividido 55,8. Eso me va a dar 15,1 galones. Ese es el resultado final. Esa es la cantidad de combustible que se necesita en este vehículo para ir desde Pereira hasta Cartagena. Bien, si recordamos otra vez la pregunta, nos falta una última parte. ¿Qué costo tendrá? O sea, ¿qué costo tendrá este combustible? O sea, el viaje como tal, sin tener en cuenta peaje, solo gasolina, ¿qué costo tendrá? Pues bien, recordemos que en el video pasado nos dieron un desprendible cuando estuvimos en la estación de servicio. En este desprendible está toda la información que necesitamos. Allí en esta elipse verde hay un valor. Ese valor es el PPU, como dice ahí en la factura. El PPU quiere decir precio por unidad. ¿Cómo precio por unidad? Si lo sacamos aparte, lo vemos así. Eso que está en la factura es lo mismo que acabo de aparecer ahí, 7.680 pesos sobre galón. ¿Qué quiere decir eso? Esto me está informando que un galón de gasolina vale 7.680 pesos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, un galón vale 7.680 y yo necesito saber cuánto me valen 15,1 galones. Entonces, sencillamente multiplico 15 galones, 15,1 galones por 7.680. Al hacer la multiplicación me da 115.968 pesos. Este es el precio de los 15,1 galones, los cuales son los necesarios para ir desde Pereira hasta Cartagena en este vehículo que tiene un rendimiento del 55,8 kilómetros por galón.